Bienvenidos, animantas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, como podéis ver, tengo un pequeño problema / obsesión con el Lego. Y es por eso que estoy hoy aquí. All by my side. Porque María básicamente está en Valencia sacando el país adelante, mientras otros nos... El caso es que... hablando el otro día con mi compañera de fatigas, nos dijimos, ¡hey! Podríamos hacer un especial sobre esa cosa que a ti tanto te gusta / te obsesiona. Es la animación con muñequitos de Lego. Voy a hacer un pequeño vídeo mostrando algunos de los trucos que yo utilizo. Así que espero que disfrutéis de este pequeño vídeo tutorial. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. ¿Qué? Os ha molado la entradilla, ¿no? Hoy estamos aquí para hablar de animación con Lego o brickfilms, como también se las conoce en internet. Habréis visto un montón de ellas, entre ellas las mías, que son las que voy a usar básicamente para analizar. Es algo muy popular entre los AFO o Adults Fans of Lego, que básicamente llamarnos nerds quedaba feo. Muchas veces las articulaciones de estos personajillos pueden parecer limitadas, ¿no? Tenemos este giro que, si tienes pelo, llega hasta ahí, ¿vale? Y luego las manitas que giran sobre su eje, ¿no? Las piernas. Aunque a primera vista estos personajes pueden parecer bastante limitados, ya que principalmente de base cuentan solo con la articulación de los hombros. En versiones más modernas además cuentan con dos caras, una en el frente y otra en la nuca, lo cual es bastante útil para hacer determinados planos detalle o close-ups en los que darles mayor expresividad, ¿no? Como hago yo en algunos de los vídeos, como podéis ver en las imágenes. Existen ciertos trucos que podéis emplear para darles un mayor rango de movimiento, dislocándoles los brazos, como vemos en este vídeo, en el que el ninja hace una especie como de invocación de piedra al más puro estilo Naruto-kun. Sí, también soy un friki de Naruto. Simplemente lo que hice fue, digamos, desacoplar la pieza del brazo del muñeco. Como podéis ver, se pueden desacoplar. Y con un poquito de Blue Tack o Post-it o lo que sea que utilicéis, podéis añadirle este rango de movimiento y os proporciona también un giro de 360 grados. Otro truco, que si paramos el frame, podemos ver que tanto brazo izquierdo como derecho los intercambié para conseguir otro ángulo del codo, ya que también los codos son limitados, ¿no? Por otro lado, otro truco que me gusta mucho utilizar en mis vídeos son los efectos enfáticos o énfasis, como sea que lo quieras llamar, para darles un poco más de énfasis, vaya. Esto me viene, por supuesto, también del mundillo del cómic. Al igual que en las viñetas, añaden ese puntito extra de ¡ping! De sorpresa. O en este caso, una puerta que se cierra de golpe ayuda a resaltar esa acción, ¿no? Junto con el sonido. Podemos sustituir la cabeza por otras piezas. Cuando el niño se emociona, ¿no? Lo que hice fue estirar y desacoplar ligeramente las piezas del cuerpo y de la cabeza y sustituirlas por elementos mucho más grandes para enfatizar esa expresión, ¿no? De sorpresa. Otra cosa que nos proporciona el Lego es la de las transformaciones, ¿vale? Te pueden quedar muy resultonas y molan mucho si controlas los tiempos y el movimiento, aprovechando los movimientos, como podemos ver en este par de ejemplos. El truco está sobre todo en añadir una pequeña deceleración al final con un rebotito para que se lea bien la imagen y no pasar directamente corriendo a la siguiente acción, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de transformación. Las transformaciones en las animaciones con Lego son un recurso muy utilizado porque quedan muy aparentes y además es la gracia, ¿no? de estos juguetes, que puedes construir lo que sea. El truco está en que tengan cierta coherencia, o si utilizas un elemento, en este caso por ejemplo la espada que va del frente hacia atrás, el truco es no utilizar muchos frames, en realidad, muchos fotogramas, pero sí que los que estén en pantalla haya ciertas líneas que pueda el ojo seguir, de tal forma que más o menos tenga cierta coherencia, aunque si lo analizas frame a frame es un batiburrillo de piezas que se van solapando hasta que de pronto haces el cambio. En este caso lo que hice fue también encabalgar un plano con otro en el que vemos una acción que empieza
por la parte trasera del personaje como una especie de alerón que se levanta y esa acción la continúo en el plano consecutivo, con lo cual el ojo puede entender qué es lo que está pasando en esa motocicleta. Son también muy útiles algunas piezas. Yo lo que he hecho ha sido analizar las películas que se han hecho posteriormente con CG o animación por ordenador, simulando stop motion. Obviamente hacer estas películas en stop motion hubiera sido una maldita locura. Estoy muy contento con el resultado, bien hecho. Si analizamos frame a frame algunas de las secuencias de batallas de películas como Ninjago, que a mí personalmente no me gustaron mucho, aunque me compré prácticamente todos los sets, utilizan piezas como esta para enfatizar los movimientos de los ninjas, ¿no? En este caso, en el que Cole, este ninja oscuro, pasa rápidamente de un lado a otro de la escena. En las que utilicé una pieza como esta para simular esa estela de movimiento o dinamismo. Pequeños trucos. Rigging. Una cosa muy buena que tienen el Lego, que son piezas que conectan entre sí. Yo simplemente lo único que tengo que hacer es encajar mi muñeco, y al ser una pieza de plástico muy ligera no requiere de grandes soportes. El Lego de por sí ya está diseñado para encajar. Y si no, como en otras técnicas, si tenemos una superficie plana, pues nada, simplemente rellenamos, como en otras técnicas, el huequito de los pies. Estas partes de atrás de las piernas también son muy útiles. Le colocamos una pieza y con un palito como este ya lo tenemos completamente sujeto. Y hasta aquí este grupito de consejos. Seguramente haya más. Si os ha gustado, podemos hacer más especiales sobre esta técnica, porque como podéis ver, yo podría tirarme horas o años hablando sobre animación con Lego y no he hecho más que rascar la superficie. Os animo a que, si podéis, analicéis estas películas, y son muy interesantes de ver eso, frame a frame. Eso sí, no caigáis como yo en la estrategia de marketing y os compréis todo lo que sale en la peli, aunque no os guste la peli, porque los diseños son muy guay. ¿Por qué pasa? Hasta aquí el especial Briconsejos con Lego. Suscribid, like, esas mierdas. Y si os ha gustado y a alguien le interesa que hable más sobre estas cositas, me lo decís y hacemos otro especial con más detalles, porque obviamente hay mucho más que contar. Animación con Lego. Why don't you mess with someone of your size?